Como lo hacen cada año y marcando el advenimiento de las almas de los difuntos, millones de mariposas monarcas han comenzado a llegar al centro de México en busca de refugio y alimento para pasar el invierno. Estas pequeñas viajeras recorren más de 4.000 kilómetros desde el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, siendo uno de los fenómenos naturales más impresionantes de la Tierra, fenómeno que desafortunadamente está en peligro. En honor a la verdad, lo primero que tengo que hacer es desmentir el clickbait de la miniatura, porque como tal, la mariposa monarca no está catalogada en ningún lado como en peligro de extinción. En la lista roja y en Estados Unidos no está considerada ni como amenazada, mientras que en Canadá y en México solo la tienen como en protección especial, lo que implica que existen esfuerzos para cuidar su hábitat natural. Y siendo muy honestos, puede que sea muy difícil que la mariposa se extinga, debido a que existen poblaciones residentes muy bien establecidas en Canadá, Estados Unidos, México y en partes de Europa. Pero lo que sí está en peligro de desaparecer es el fenómeno de la migración, debido a que no todas las poblaciones de mariposas que existen migran hacia México, y algunos estudios sugieren que ciertas poblaciones de la mariposa monarca han disminuido a niveles críticos, por lo que la migración podría colapsar. Existen varios factores que han empujado a la mariposa a un escenario crítico, como la destrucción de su hábitat para la expansión urbana y la reducción de la presencia del algodoncillo, la cual es la principal planta de la que se alimentan sus larvas. Otro de los problemas de la mariposa monarca es que ocupan lugares que coinciden con sitios destinados para la agricultura, sitios que además utilizan pesticidas de amplio espectro, además de que es muy común que durante los ciclos de cosecha mueran algunas larvas de la mariposa. También debemos de considerar que las rutas migratorias cada vez tienen menos sitios seguros para que los insectos puedan descansar y alimentarse antes de llegar a su destino. A esto le tenemos que agregar que la ruta migratoria coincide varias veces con carreteras y autopistas, por lo cual los insectos se encuentran en grave peligro de ser atropellados. Respecto a esto, se estimó que en un lapso de 19 días en el 2018, alrededor de 127.689 mariposas habían muerto atropelladas en la carretera Saltillo-Monterrey, y seguramente a lo largo de toda la ruta migratoria el número de mariposas atropelladas sea todavía mayor. Existe otro problema que también podría poner en peligro la migración de la mariposa monarca, pero esta es un tanto curiosa y bastante rara, pero aún así hay que considerarla. Se ha reportado que las mariposas monarcas criadas en cautiverio tienden a perder su capacidad de migración y que dicha flojera puede ser hereditaria, que se hereda pues. Una explicación rápida. En Estados Unidos existen empresas dedicadas a la producción de larvas y pupas de la mariposa monarca, las cuales venden al público para que las puedan criar y así observar el proceso de metamorfosis. Una vez metamorfoseadas, las personas liberan a las mariposas con la idea de que eso ayuda a aumentar sus poblaciones, por lo que en teoría estarían haciendo el bien. Pues esto es falso por las condiciones de desarrollo de dichas mariposas. Hay que entender que la migración hacia México lo hace una generación específica de la mariposa llamada generación Matusalén, debido a la longevidad que esta tiene. Esta generación surge bajo condiciones muy específicas de temperatura y ciclos de luz y sombra. Se ha observado que aún bajo las mismas condiciones, las mariposas criadas en cautiverio no tienden a migrar, por lo que se piensa que es un problema genético lo que provoca esto. Por ello se ha sugerido no liberar a las mariposas criadas en cautiverio, además de que se ha comprobado que las liberaciones no tienen un efecto real en la conservación de la especie. Ahora, todos estos factores que les he mencionado son reales y hay que tomar cartas en el asunto, pero el principal problema que enfrenta el fenómeno de la migración de la mariposa monarca tiene que ver con el cambio climático y con la pérdida del hábitat donde invernan. Las poblaciones de mariposas del este salen desde Canadá y Estados Unidos y llegan hasta los bosques de aves religiosas de Michoacán y el Valle de México. El ave religiosa, mejor conocido como oyamel, conforma casi exclusivamente el hábitat donde las mariposas invernan. Estos bosques impresionantes tienen una gran relevancia social y económica, no solo por ser el hábitat de la mariposa, sino también porque tienen una gran capacidad de captura de agua pluvial que, eventualmente, sirve para suministrar agua a la población humana. Históricamente, estos bosques nunca han sido muy extensos, pero durante las últimas décadas ha disminuido progresivamente su distribución en México. La principal causa de la disminución de los bosques se le atribuye al cambio de uso del suelo y al desmonte para la expansión humana, para la ganadería, pero sobre todo para la agricultura. Ahora, aquí tengo que aclarar una cosa, el oyamel es la principal especie producida con el fin de ser un arbolito de Navidad. Como ya estamos muy cerca de la fecha, nunca falta el semiletrado que dice que la compra de arbolitos naturales de Navidad está provocando la extinción de la mariposa monarca. Esto es completamente falso, la gente no va a la reserva de la biosfera de la mariposa monarca para talar árboles y venderlos como arbolitos de Navidad. Existen granjas específicas donde se producen los árboles para luego ser vendidos.
Ahora, ¿quieres saber lo que sí pone en peligro a la mariposa monarca? El aguacate. Existe una sobreproducción de aguacate en el país debido a que esta es una actividad económica muy importante. Esta sobreproducción ha provocado que exista una gran presión sobre la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ya existiendo algunos lugares dentro de la reserva que han dejado de ser bosques naturales para pasar a ser cultivos de aguacate. No quiero hablar mucho más del tema porque más adelante ya lo vamos a ver. Otro gran problema que enfrentan los bosques, al igual que el hábitat donde inverna la mariposa monarca, tiene que ver con el cambio climático. El oyamel es una especie que requiere condiciones muy específicas para poder desarrollarse, condiciones que poco a poco han estado desapareciendo. En un estudio liderado por el Dr. Cuauhtémoc Sáenz Romero se realizó la predicción a futuro del nicho climático ideal para el desarrollo de oyamel. Es decir, lugares donde potencialmente se podría desarrollar avis religiosa en el futuro. Las predicciones se hicieron bajo 3 modelos de cambio climático, las cuales consideran un aumento distinto en la temperatura a partir de diferentes escenarios de emisiones de gases invernadero. Con esto encontraron que para el año 2090 prácticamente no existiría sitio adecuado para el desarrollo del oyamel, por lo que se esperaría su extinción para finales de siglo. Según los resultados, la especie tendría que migrar de forma altitudinal para poder encontrar sitios adecuados para su desarrollo. Algo que es un poquito complicado porque a mayor altitud ya hay una especie bien establecida como es el pino Harvey, conocido como el pino de las alturas. Y aquí alguien me podría decir: sí, bueno, para finales de siglo aún falta mucho para eso, tenemos tiempo de sobra. Y sí, tenemos tiempo, pero ya se nos había advertido sobre esto y nadie ha hecho nada. Existe un escrito desde el año 2000 que hace las mismas predicciones de que los bosques de coníferas en México podrían desaparecer si no se hace nada con el cambio climático. Y van 20 años y no se ha hecho nada. Es que ustedes los biólogos son muy pesimistas con esto del cambio climático. ¿Por qué piensan que no podremos cambiar? Tuve la oportunidad de hacer un webinar del Dr. Sáenz Romero y me gustó mucho algo que dijo, que los biólogos tenemos que ser pesimistas con esto del cambio climático debido a que observamos que la realidad se ajusta con el peor de los escenarios proyectados, y la verdad a nadie más parece preocuparle. Al contrario, deberíamos invertir todo lo que tenemos al carbón, a los combustibles fósiles y a una refinería que se inunda. Prioridades, carnal. Es que los árboles, que lo importante es impulsar a la economía mexicana y sacar a la gente de la pobreza. ¿Los árboles qué? A ver si dices eso cuando te falte agua, imbécil pedazo de mierda. Recapitulando lo anterior, es posible que a finales de siglo el hábitat donde inverna la mariposa monarca en México desaparezca, al igual que desaparecería el impresionante fenómeno de la migración. Y ahora, ¿qué es lo que se podría hacer para evitar que esto suceda? Considerando que el oyamel tendría que migrar altitudinalmente para encontrar sitios adecuados para su desarrollo, una de las principales recomendaciones que hace el Dr. Sáenz Romero es la de asistir dicha migración, cultivando oyameles en viveros y luego plantándolas a mayor altitud. Y en esto yo no estoy del todo de acuerdo porque a mayor altitud ya hay una especie establecida como es el pino de las alturas, la cual tiene los mismos problemas que el oyamel. Pero ¿qué importa el pino ese? Aquí lo importante es salvar a la mariposa monarca. Tú solo dices que no a todo y no aportas nada. Ese pino es importante para el extinto o no extinto teporingo. Dime, ¿bajo qué parámetros podemos elegir entre beneficiar a un conjunto de especies en peligro sobre otro conjunto de especies en peligro? Además, en caso de que las poblaciones de oyamel lograran migrar en altitud, se desconoce por completo cuál es el comportamiento que tendría la mariposa monarca. Se desconoce si éstas serían capaces de migrar de la misma forma. Así que de momento lo mejor que se puede hacer es detener la degradación y cuidar los bosques de oyamel que existen actualmente. Existe una propuesta actualmente que dice que, al igual que sucede con el caso del agave, se debería de considerar como área protegida todos los sitios donde actualmente existe el oyamel. Pero desafortunadamente muchas de estas propuestas no prosperan porque proteger al oyamel es una actividad de alto riesgo.
El 29 de enero de este horrible año se encontró el cuerpo de Homero Gómez González, uno de los defensores de la reserva de la mariposa monarca. Miembros de Dueños del Rosario, así como varios ambientalistas, han señalado que los responsables de su muerte fueron de la mafia de la tala ilegal y de los productores de aguacate. Y repito, no quiero entrar mucho en el tema porque pasa esto. Pero no todo está perdido. Por lo menos en Estados Unidos están tomando más en serio lo de la mariposa monarca y han firmado acuerdos con varios dueños de tierras para que dediquen algunas porciones de sus terrenos para la conservación de la mariposa monarca. Incluso existe una reunión programada para diciembre de este año en la cual van a determinar si catalogan a la mariposa monarca como una especie en peligro de extinción, lo cual supondría medidas más estrictas para su conservación. Pero al final ninguna de estas medidas van a servir de nada si es que México sigue igual. Antes de irme quería hacer una reflexión. Según la película de Coco, porque obviamente la cultura mexicana está basada en una película de Disney, las almas de los muertos se convierten en mariposas que año tras año llegan en estas fechas para volver a reunirse con nosotros. Desafortunadamente, este año las mariposas no pudieron ser recibidas por Homero, su defensor, pero por primera vez Homero pudo viajar con ellas. Tal vez su cuerpo murió, pero su legado quedará vivo mientras haya mariposas en los bosques de México. Y eso es todo por el tema de hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que piensas? ¿Aún hay tiempo para preservar a las mariposas y a sus bosques? ¿O ya valió todo? Hay que disfrutar mientras podamos y hay que seguir apostándole al petróleo. Antes de irme, si te gustan los videojuegos y no tienes sentido del buen gusto, te invito a que sigas a Crashas en tu canal de Twitch, quien obviamente no sabe nada sobre ecología forestal, pese a que trabaja con especies forestales. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.